Buenos días, hermanos. Vamos a empezar este domingo, Día del Señor, alabando a nuestro Dios y predicando de esta paz que nos da, que nos llena, que nos da tranquilidad, que quita todo temor, toda angustia, toda ansiedad, que nos da un regocijo sin igual. Tengo paz como un río, tengo paz como un río, tengo paz como un río en mi ser. Tengo paz como un río, tengo paz como un río, tengo paz como un río en mi ser. Tengo gozo como una fuente, tengo gozo como una fuente, tengo gozo como una fuente en mi ser. Tengo gozo como una fuente, tengo gozo como una fuente, tengo gozo como una fuente en mi ser. Tengo amor como el mar, tengo amor como el mar, tengo amor como el mar en mi ser. Tengo amor como el mar, tengo amor como el mar, tengo amor como el mar en mi ser. Amén. El siguiente himno está en nuestros himnarios bautistas. Es el número 477, muy conocido y muy amado por todos nosotros. Fuera entonces tu paz como un río, dice Isaías 48:18. Paz, paz, cuán dulce paz. En el seno de mi alma una dulce quietud se difunde inundando mi ser, una calma infinita que solo podrán los amados de Dios comprender. Paz, paz, cuán dulce paz es aquella que el Padre me da. Yo le ruego que inunde por siempre mi ser en sus ondas de amor celestial. Qué tesoro yo tengo en la paz que me dio y en el fondo de mi alma de estar tan segura que nadie quitarla podrá mientras miro los años pasar.
pasar yo medito en aquella ciudad, do al autor de la paz he de ver, y que el himno más dulce que habré de cantar, de su paz nada más ha de ser. Paz, paz, cuán dulce paz es aquella que el Padre me da. Yo le ruego que inunde por siempre mi ser en sus ondas de amor celestial. Alma triste que en rudo conflicto te ves, sola y débil tu senda al seguir. Haz de Cristo tu amigo, pues siempre es, y su paz tú podrás recibir. Paz, paz, cuán dulce paz es aquella que el Padre me da. Yo le ruego que inunde por siempre mi ser en sus ondas de amor celestial. Buenos días, mis hermanos. Nuevamente damos gracias a Dios por este día, por esta oportunidad, por el hecho de podernos estar reunidos nuevamente en su nombre. Hoy en este culto matutino, y que es para la gloria y para la alabanza de nuestro Dios. Somos la primera iglesia bautista de Monterrey, y hoy, que es día 20 de septiembre del año 2020, queremos darle la bienvenida primeramente a ustedes, esas personas que están buscando escuchar de la palabra de Dios, o que quizás deseen tener un encuentro más personal con Jesucristo. De manera muy especial a ustedes les damos la bienvenida, ¿verdad? También a nuestros hermanos en la fe que se congregan en otras iglesias, y a nuestros hermanos propiamente de nuestra iglesia. También a todos y cada uno de ustedes sean bienvenidos a este culto, a esta mañana, este culto matutino de alabanza y de gloria a nuestro Dios, porque sabemos que seremos edificados y seremos bendecidos durante todo este tiempo. Dice la palabra de Dios ahí en Isaías, capítulo 26, versículo 3, lo siguiente: Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Vamos a orar, hermanos, para continuar con este culto. Bendito Padre Santo, gracias, Señor, te damos por la vida de cada uno de los que estamos ahorita participando de este culto matutino, Señor. Sé en la vida de cada uno de ellos, en la vida de sus familias. Permita que sean ellos también fortalecidos, más unidos, Señor. Te damos gracias asimismo por cada uno de los que participan también, Señor, en estos encuentros. Gracias por la vida de nuestro hermano pastor, quien nos traerá este mensaje en la mañana, y sabemos que será de gran edificación a nuestras vidas. Quédate con nosotros hoy, te lo pedimos, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, Dios siempre espera a que nosotros le busquemos, a que nosotros tratemos de encontrarlo por muchas diversas situaciones por las que constantemente nosotros estamos pasando. Es a diario, ¿verdad? A Dios le agrada precisamente de que le busquen, porque de esta manera nosotros nos damos cuenta de nuestra necesidad que tenemos de estar en comunión con Él, con el Señor, con el Creador de todas las cosas, ¿verdad?
Y es por esto, hermanos, que les voy a pedir ahorita en este momento que si ustedes tienen alguna necesidad especial o tienen algún agradecimiento, ya sea durante la semana, que hayan sucedido algunas situaciones durante la semana pasada o tiempo atrás, pero que quieran ponerlo delante de Dios y que lo tengan en su corazón, les voy a pedir eso precisamente, pónganlo delante de Dios. Y también nosotros como iglesia estaremos poniendo estos agradecimientos y peticiones que a continuación les voy a leer. Vamos a también estar dando gracias y vamos a pedir por fortaleza y consuelo de parte de Dios a todas aquellas personas o familias que han sido afectadas por el fallecimiento de algún ser querido. Vamos a pedir también por la unidad y la provisión a las familias de aquellos misioneros que son siervos de Dios, para que ellos se mantengan firmes y fieles aún en situaciones que sean completamente adversas. También estaremos pidiendo por las iglesias de Cristo, porque se mantengan unidas, que se mantengan firmes, llenas de amor, todo bajo un mismo espíritu. Por el crecimiento espiritual de los jóvenes que caminan en el camino de Dios, y por aquellos que quizá no han tenido un encuentro con Jesucristo, ¿verdad? Para que ellos puedan llegar a tenerlo y que puedan tener un crecimiento espiritual, para de esta forma ellos puedan ser testimonio vivo de Cristo ante otros jóvenes. Agradeceremos también de manera especial por la vida de los pastores, la vida de sus familias, porque estos pastores, ellos han sido obedientes a la voz de Dios y han propuesto en su corazón el hecho de guiar fervorosamente a su iglesia. Entonces, vamos a estar orando por estas peticiones y estos agradecimientos y los que usted ha hecho también ahí en su casa. Para eso le voy a pedir que cierren sus ojos y escuchemos esta oración que yo estaré dirigiendo. Vamos a orar. Bendito Padre Santo, gracias te damos, Señor. Gracias porque reconocemos que tú eres un Dios creador, porque eres un Dios lleno de amor, lleno de misericordia, Señor, que nos ama, nos has amado desde un principio. Ahora en este día de manera especial te estamos pidiendo precisamente por cada uno de los misioneros, sus familias, por cada uno de los pastores, sus familias, Señor, por los jóvenes también que no tienen a Cristo, para que otros jóvenes también que ya están en tu camino sean precisamente testimonio en sus vidas y los puedan traer a los pies tuyos. Sé con esos misioneros, Señor, también, para que se mantengan firmes en tu palabra y siempre estén ellos también convencidos, Señor, de que tú nunca fallas y que tú estarás precisamente apoyándoles y serás su brazo derecho, su brazo fuerte en cada situación, en cada momento. También asimismo te pedimos por las iglesias tuyas, Señor, para que el demonio no vaya y logre desestabilizar o desunirlas. Te pedimos para que, en cambio, tu espíritu siempre sea difundido en cada uno de los que se congregan ahí y puedan ellos mismos expresar su amor para los unos para con los otros. Gracias, Señor, por cada una de las peticiones también que nosotros allá, cada uno de nuestro lugar, hemos tenido y que hemos puesto delante de ti. Porque todo esto, Señor, a ti te lo estamos ofreciendo en el precioso nombre de Jesucristo, nuestro único Señor y Salvador. Amén. Bien. El mensaje para esta mañana estará a cargo de nuestro hermano pastor Juan Samuel Pacot Rivera y está basado en el libro que acabamos de leer, Jeremías 29 del 1 al 11. Se ha titulado Pensamientos de Paz, ¿verdad? Pero antes de que se nos dé este mensaje, estaremos escuchando esta ofrenda musical que estará a cargo del hermano Samuel Pacot Jaime.
santa libertad. Mi México, Dios premie tu valor, tu noble sangre sea veraz y logre eterna paz. Hermanos, buenos días o buenas tardes. Estamos felices de estar aquí frente a el templo de la Primera Iglesia Bautista, pero sobre todo enfrente de todos ustedes, las familias, los miembros de la Primera Iglesia Bautista de Monterrey y todos los invitados que nos honran con su presencia de otras partes de la ciudad, de otras ciudades, de otros estados, de otros países también. Nos da gusto tener personas que nos contactan cada semana desde Ecuador, desde Canadá, de varias ciudades en los Estados Unidos y de varias ciudades en el norte de México. Algunos incluso desde allá de Puebla, de San Miguel de Allende. A todos ustedes un saludo cordial de parte de nuestra iglesia y de parte del Señor, porque el Señor está con nosotros hoy, dando su palabra y su mensaje, transmitiendo su voluntad y su amor a través de su palabra. Y nos da mucho gusto saludarles a todos. Hemos estado celebrando en estos días la independencia de México y por eso se considera el mes de septiembre como el mes de la patria, porque hay varias festividades que se hacen y lo hacemos todas las familias, incluso aunque no haya grito en las plazas, ni haya grito en el Zócalo. Nosotros sí lo hemos celebrado. Hace poquito, el miércoles, tuvimos la reunión fue el martes 15, la ceremonia del grito en la casa por medio de Zoom. Fue muy, muy hermoso porque estábamos todos comunicados y nos podíamos hablar unos a otros y saludar después de mucho tiempo, y fue glorioso. Porque si nosotros somos mexicanos y nos da alegría hacerlo, sinceramente, también pertenecemos a la patria celestial, al pueblo de Dios, y eso nos da más felicidad todavía. Y saber que Dios ama a México y que ha permitido que su palabra llegue acá, y que ya haya por lo menos 1 millón de salvos en México y probablemente muchos más. Solo contamos con las estadísticas de bautistas y quizás somos unos 150,000 bautistas en México, y Dios quiera que en este tiempo se expanda más, en el tiempo de la pandemia, el Evangelio a través de las redes y a través de los contactos personales, para llevarles una esperanza mayor que solamente ser mexicano. En el grito, el presidente hizo poner una antorcha muy grande en el centro del Zócalo, junto al país que se dibujó en el centro del Zócalo también, con luces, y esa llama fue la llama de la esperanza, ¿verdad? Y claro, la esperanza ¿basada en qué? Basada en una transformación, basada en un ejercicio democrático, basado en el esfuerzo de los mexicanos. Pero la esperanza que nosotros tenemos está basada en el Señor y en sus promesas, y eso es mucho más sólido, mucho más sólido. Y precisamente de eso trata el mensaje de hoy, que está basado en Isaías 29, y vamos a leer los versículos del 1 al 13, para que veamos cómo el Señor tiene pensamientos de paz y no de mal, para darnos todo lo que nos trajo. Perdón, era Jeremías, no Isaías, Jeremías 29 del 1 al 13. Vamos a hacer la lectura. Aquí está en la pantalla si quieren evitar la búsqueda. A partir del versículo 4 dice así: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia.
edificad casas y habitadlas, plantad huertos y comed el fruto de ellas. Casaos y engendrad hijos e hijas. Dad mujeres a vuestros hijos y maridos a vuestras hijas, para que tengan hijos e hijas. Y multiplicaos ahí, y no os disminuyáis. Y procurad la paz de la ciudad en la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová, porque en la paz de ellas, de su ciudad, tendréis vosotros paz. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: no os engañen vuestros profetas que están entre vosotros, ni vuestros adivinos, ni atendáis a vuestros sueños que soñáis, porque falsamente os profetizan ellos en mi nombre. No los envié, ha dicho Jehová. Porque así dijo Jehová: cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar, o sea, Jerusalén. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Así está esta palabra en Jeremías 29. Llama la atención que es una carta que Jeremías escribe en Jerusalén y se la manda a los deportados que se fueron en la primera transmigración a Babilonia, porque hubo dos grandes transmigraciones. Primero se llevaron en la primera transmigración a todos los nobles, a todos los jóvenes sabios, a todos los brillantes, las mentes capaces de Israel, los personajes de alta estima, de renombre, de respeto. Entre ellos iba Daniel y sus amigos, fueron llevados a Babilonia. Y se dejó a Sedequías abajo en Jerusalén a cuidar del resto de la gente, que era gente menos productiva, menos brillante, menos noble, menos bien portada. Gentes más bien rebeldes se quedaron en Jerusalén. Y ahí se quedó Jeremías con ellos. Mientras que Ezequiel fue deportado con los primeros deportados. Así que a esos deportados Jeremías les manda una carta. Y una carta muy viva, con una esperanza muy grande, en medio del más terrible conflicto en el que se había metido Judá. El ser llevados cautivos a otro país por muchos años, perdiendo sus casas, sus bienes, sus nombres, perdiendo parte de su familia, perdiendo su templo, perdiendo su ejército, todo. Su capital, ¿no? A cualquier persona quítale su capital y siente que no es nada. Los judíos se fueron perdiéndolo todo. Y Jeremías manda esa carta. El pueblo estaba recién llevado cautivo. Es una situación muy terrible. A veces nosotros no la podríamos equiparar o comprender porque no hemos sufrido un cautiverio como ese, pero sufrimos tribulaciones parecidas. Por ejemplo, cuando contraemos una enfermedad grave, estamos amenazados de muerte, cuando hace 2 semanas estábamos sanos y vivos, o cuando hemos perdido a un ser querido, a un ser importante en nuestra vida, a un padre, a un esposo, a un hijo mayor. Podemos más o menos entender lo que estaban sufriendo los cautivos de Babilonia porque habían perdido todo eso. O cuando hemos sido despojados de nuestras casas, o hemos perdido el empleo y estamos a la deriva, no sabemos qué va a pasar. Es una situación parecida a lo que los cautivos de Babilonia sentían. No más que ellos lo sentían todos, y todo esto que les estoy platicando lo sentían al mismo tiempo, así que era una
situación muy dura para el pueblo de Israel y lo habían perdido todo. No solo eso, sino que sentían que había sido un juicio de Dios. Y si tenían alguna esperanza en Dios, pues la habían perdido porque decían, bueno, Dios es el que nos mandó para acá. ¿Quién va a poder regresar? ¿Quién? Si Dios es el que nos mandó para acá. Pero había falsos profetas entre ellos. Había personajes que se erigían como profetas ellos solos y decían, pronto acabará este cautiverio y vamos a regresar todos a Jerusalén. Estén preparados porque en cualquier momento nos vamos a ir a Jerusalén todos. Y esa promesa, que era falsa porque no venía de Dios, producía mayor tensión, mayor preocupación, mayor agitación, mayor inestabilidad. No sabían qué hacer, si ponerse a trabajar o tener listas las armas, se iban a pelear o no íbamos a pelear. Se estaban violentando algunos diciendo, bueno, ya vámonos, nos levantamos en armas y nos vamos. Porque era una falsa profecía, que no traía paz al corazón, que no traía bien, que no tenía una promesa del Altísimo, que no tenía la bendición del Señor, y estaba generando todo tipo de zozobra y de preocupación y de agitación y de violencia. Así que en esas circunstancias estaba el pueblo, y Dios, sabiendo que así estaban, le dice a Jeremías, escríbeles esto a los deportados en Babilonia. ¿Verdad? Dios entonces revela su voluntad. Fíjense que aún en medio de las crisis más grandes y de los conflictos y de las enfermedades y de los despojos y del desempleo y lo que pueda venir, la voluntad de Dios da gozo a la vida. Sabemos que Dios tiene un plan, que Dios tiene un propósito de bien, que tiene un pensamiento de paz para con nosotros y que al final nos va a conceder lo que deseamos si nos sometemos a su voluntad, nada más. Es el mismo mensaje de toda la Biblia. El Señor muestra un plan suyo, que es una buena voluntad para con los hombres, un plan suyo que refleja el poderoso amor de Dios para su pueblo, y si nosotros lo creemos y nos sujetamos a su voluntad, tendremos verdadera esperanza, porque el Señor tiene pensamientos de paz. Esta pues es una carta de paz que vale la pena que leamos porque también nos aplica a nosotros cuando estamos en tribulaciones parecidas a esta. Fue la carta de Jeremías. Jeremías recibió el mensaje estando en Jerusalén, pero eso no era un mensaje para los que estaban en Jerusalén, sino para los que estaban en Babilonia deportados. Fue para los primeros expatriados, no para los segundos, porque los segundos expatriados fueron llevados después. Y esos que fueron llevados después era un montón de rebeldes, de violentos y de insumisos a la voluntad de Dios. Para ellos no fue la promesa, para ellos no fue la carta, sino para aquellos que estaban dispuestos a obedecer, a someterse, no solo a los babilónicos, sino al Señor, que puso a los babilónicos en control de ellos, ¿no? ¿Me explico o no me explico? Esta carta la mandó Jeremías por medio del gobierno, entre Sedequías, que se quedó gobernando en Jerusalén después de la primera transmigración, y Nabucodonosor. Había correspondencia oficial y estaban mandando continuamente pues tributos de aquí para allá, órdenes de allá para acá, así era. Pero con esos conductos gubernamentales y oficiales, Jeremías mandó esta carta por medio de Elasa y Gamarías, que eran parientes del rey. Llevaron esa carta oficialmente a los deportados en Babilonia. No era una carta secreta, es una carta que podía haber leído el Nabucodonosor o su gobierno, pero era una carta muy pacificante. No solo pacificaría al pueblo de Dios en Babilonia, sino incluso pacificaría el trato que los babilónicos tendrían
para con el pueblo de Israel. Es distinto cuidar a un pueblo que se está insubordinando porque se quiere regresar violentamente a tratar a un pueblo sumiso que se pone a trabajar y a producir y a formar familias en paz por 70 años. Después de 70 años de Nabucodonosor ya habría muerto. Así que esa paz que Dios manda a través de Jeremías para el pueblo sirvió también como una tranquilidad para los gobernantes, para Nabucodonosor y su gente en Babilonia. Constituye una revelación. No era una idea, no era una buena idea de Jeremías o de alguno de los gobernantes, no era una esperanza del pueblo, no era un sueño de la gente. De hecho, el Señor les dice, miren, no se dejen engañar, ni de los falsos profetas, ni de los adivinos, ni de los sueños que ustedes sueñan. Porque muchas veces soñamos algo que deseamos, ¿no? Oye, soñé que ya nos habíamos regresado a Jerusalén. Ah, no, pues es una revelación. No, Dios no mandó esas revelaciones. Ni a los profetas falsos, ni a los adivinos, ni a las personas que soñaban en sus sueños intranquilos. Dios envía una carta certera a través de su siervo Jeremías, donde revela su voluntad. Y una voluntad que se cumple, ¿no? Entonces no hay nada más seguro que saber lo que Dios quiere, porque eso se va a cumplir. Contrario a lo que decían los profetas falsos, el cautiverio duraría 70 años. Alguien podría decir, no, pues es una muy mala noticia, ¿no? Yo pensaba que nos regresábamos en 3 meses, como se decía de esta pandemia, que ha durado más de lo que pensábamos, y parece que va a durar otro tanto, porque no deja de enfermarse la gente, no deja de morir personas, no deja de sorprendernos este virus, y el Señor les declara a los cautivos, este cautiverio va a durar 70 años. Así que a algunos podría parecer como una mala noticia, pero para muchos, y conforme pasaban los años, se dieron cuenta de que valía la pena saber eso, porque podrían hacer negocios, podrían construir casas, podrían formar familia, podrían hacer muchas cosas, sabiendo que el retorno no sería pronto, ¿verdad? Que no se engañen los profetas, los adivinos, ni sus propios sueños. Ahora, no solo les declaró hasta dentro de 70 años va a ocurrir, lo cual ocurrió en tiempo de Ciro, rey de Persia, como lo vimos el domingo pasado. Dios habla a Ciro y dice, deja ir a mi pueblo, y listo, se acabó el cautiverio. Pero en esos 70 años, ¿qué vamos a hacer? Porque Dios siempre manda qué hacer mientras. De eso se trata, saber a dónde venimos, a dónde vamos y qué vamos a hacer aquí. Esa es la voluntad de Dios, que sepamos, y la ciencia no lo puede saber, ni la tecnología, pero Dios lo revela. Y en este mandamiento dice el Señor, edifiquen casa y habítenlas. Porque ¿para qué vas a edificar una casa si ya te vas a regresar? No, tienes 70 años, edifícate una casa bien hecha y habítala. Y no se edifican en 3 días, ¿no? Se tardan meses o años en construir una casa bien hecha, mucho trabajo, muchos materiales, muchos costos. Háganlo, inviertan, ubíquense. Van a vivir aquí, hagan sus casas, habítenlas. Planten huertos y coman de sus frutos. Hagan negocios y hagan dinero y hagan producción para su pueblo y para el pueblo vecino. Cásense y tengan hijos. Hay hermanos que dicen, bueno, pues yo venía de Nicaragua, yo iba para Estados Unidos, no me dejaron entrar y me he tenido que quedar aquí. Y son creyentes, son cristianos. El Señor los trajo aquí. Deben buscar un trabajo, deben trabajar, deben producir, deben conseguir una casa, deben habitarla. Cásense, tengan hijos. El Señor les da esta bendición, aún en medio de la prueba.
O yo venía de Guadalajara y ahora estoy viviendo acá en Monterrey. Cómprate una casa, habítala, cásate y ten hijos, porque yo estoy contigo. Es la voluntad del Señor. Esa voluntad también se la dijo a Adán y Eva cuando entraron al Edén. Le dijeron, multiplicaos, fructificad, multiplicaos, henchid la tierra y sojúzguenla. Varios años después, cuando Noé y sus amigos, sus hijos y sus esposas bajaron de la arca para tocar de nuevo la tierra, les da el mismo mandamiento. Fructifiquen y multiplíquense y llenen la tierra. Y ahora que los judíos habían sido llevados a Babilonia, hagan casas, habítenlas, planten huertos y coman de sus frutos, cásense y tengan hijos. Y denle mujeres a sus hijos y consigan maridos para sus hijas y tengan nietos. Y no os disminuyáis, sino multiplicaos. Esa era la voluntad de Dios y se la estaba expresando como mandamiento, porque cada vez que el Señor da una revelación, también da un mandamiento. Sabemos de qué se trata el asunto y dice, ahora a ustedes les toca hacer esto. Ok, pues vamos a hacerlo. No hay nada más gozoso que cumplir la voluntad de Dios. No hay nada más bendecido que cumplir la voluntad de Dios en la circunstancia en que estemos. Estemos en nuestro país, estemos en nuestra ciudad, estemos en un lado extraño, el Señor nos da un mandamiento de multiplicarnos. No os disminuyáis. Y algo muy importante que el Señor da en este mandamiento es procuren la paz de su ciudad y oren por ella al Dios Altísimo, porque en la paz de su ciudad estará la paz de ustedes. Eso es más sorprendente, porque ellos lo que estaban haciendo es maldiciendo a los babilónicos, aunque sea en su corazón. Tal vez no se atrevían a decírselo en su cara porque los mataban, pero sí estaban amargados, tristes, deseando el mal de Babilonia. ¿Cuándo se van a pudrir estas gentes? ¿Cuándo los va a destruir Dios? No los queremos ni ver, ¿no? Nos hicieron mucho daño. Pero el Señor dice, procuren la paz de su ciudad y oren por la paz de su ciudad al Dios Altísimo. Y bueno, procurar es una palabra que casi nada más se usa en la Biblia y en la Procuración General de Justicia de nuestro país. Pero cuando viene en la Biblia ese mandamiento de procurar, quiere decir que tratemos por todos los medios, con nuestras acciones, con nuestras actitudes, con nuestros actos de servicio, con nuestras relaciones unos con otros, procuremos tener paz con todos. No solo con los hermanos judíos, también con los captores, con los vecinos babilónicos, con extranjeros de otros países. Procuren tener paz. Y para eso se necesita un espíritu de servicio, de buena relación, de camaradería, de benignidad, de bondad, de mansedumbre, muchas cosas que se requieren tener en nuestra conducta para alcanzar la paz con nuestros vecinos. Esa es la voluntad de Dios. No que estemos en conflicto continuo, agrediéndonos unos a otros, insultándonos unos a otros, menospreciándonos unos a otros, sino procurando la paz. Y la forma más poderosa de procurar la paz es orar al Señor por la paz de esa ciudad. Nosotros oramos, Señor, danos paz en México, en Monterrey. Danos paz en nuestra colonia. Y actuamos en procedencia buscando la paz nosotros también. Entonces el Señor escucha, porque lo estamos pidiendo con todo el corazón. Pero si nosotros estamos en conflicto continuo con los vecinos y con las personas y con las autoridades, e insultamos por medio de las redes a las autoridades y luego, Señor, danos paz en México. No seamos hipócritas. Eso no es buscar la paz con todo el corazón. Eso es de labios buscar la paz. Y el Señor sabe qué tipo de corazón tenemos. Y nos dará la paz si la buscamos de todo corazón. Por eso recomienda eso.
tengan paz con el pueblo, procuren la paz de su ciudad y oren por ella, porque en la paz de la ciudad estará la paz de ustedes también. La paz es bilateral, la paz es continua o no la hay. En un solo país no puede haber unos en paz y otros en guerra. O hay paz para todos o no hay paz para ninguno. Y el Señor dice, la paz yo la doy. Y la doy a través de mi pueblo. Pero mi pueblo debe pedírmelo y mi pueblo debe actuar en paz, para entonces tener paz unos con otros. Ese fue el mandamiento que Dios manda a través de Jeremías a los cautivos en Babilonia, a través de Jeremías a los hermanos que tienen un conflicto en Monterrey. Ustedes tengan paz, sigan su vida bien, sigan multiplicándose, porque el Señor tiene pensamientos de paz y no de mal para nosotros. Una promesa trae, siempre que Dios manda un mandamiento, manda una promesa. Expresa su voluntad, da mandamiento y viene una promesa del Altísimo. Y las promesas del Altísimo son el apoyo de nuestra fe y de nuestra esperanza. Si sabemos que Dios prometió algo, podemos estar tranquilos esperándolo el tiempo que sea, porque Dios lo dará en su momento. Así que vale la pena ver la promesa que viene en este mandamiento, en este pasaje. Y lo primero es que dentro de 70 años, no solo se acaba el cautiverio, se acaba Babilonia, se acaba, no. Dentro de 70 años yo los visitaré. Aunque Él está desde lo alto viendo al pueblo, va a manifestarse poderosamente dentro de 70 años. Esténse quietos y miren que yo soy Jehová. Y despertaré mi palabra en ustedes. Fíjense que ese versículo, si analizamos la historia del pueblo de Dios, fue cuando regresaron de Babilonia en el primer periodo post-exílico, o sea, después del exilio en Babilonia, fue cuando más se trabajó en la escritura de la palabra de Dios. Muchos de los libros que hoy tenemos en la Biblia fueron escritos en el primer periodo posexílico. Regresando de allá, todos los escribas, los sacerdotes se convirtieron en escribas y empezaron a escribir lo que se sabía por tradición oral o lo que estaba en rollos muy viejos para ponerlos en orden. De ahí salió el poderoso escriba Esdras. Esdras, más que un profeta, fue un escriba y escribió muchos de los libros del Antiguo Testamento porque Dios lo inspiró para hacerlo. Dios despertó la palabra en su pueblo. Si nada más hubiera despertado al pueblo y los manda para acá, habría sido un desorden tremendo. Pero para que un pueblo tenga paz y tenga orden y tenga prosperidad, necesita llevar la palabra de Dios por delante. Y Dios dijo, yo los visitaré dentro de 70 años y despertaré mi palabra en ustedes. Y el Señor lo cumplió. Y desde Esdras, que puso en orden la historia de los reyes, la historia de las crónicas de los reyes de Judá, y que puso en orden los libros de Samuel y otros libros, y el Hexateuco y el Pentateuco, y los libros sagrados de poesía, y las profecías que andaban por ahí en rollos sueltos, se empezaron a juntar, hasta que en el año 300 se escribió la Septuaginta, el libro de los 70 eruditos, rabinos, escribas de Israel, para tener el Antiguo Testamento completo. Entonces, esa promesa de que despertaré mi palabra es una tremenda realidad. Así como Europa llegó a tener un auge, una edad, un renacimiento, allá del año del siglo XIV, XV y XVI, fue porque llegó la palabra de Dios a Europa. Y se tradujo al español, al inglés, y se escribió en la imprenta. Y se produjeron millones de copias para todos. El Señor sabe que para que haya prosperidad y paz y crecimiento se requiere la palabra de Dios o no hay nada. La palabra de Dios es lo que hace que haya vida, que haya luz
y que haya conocimiento y que haya salvación. Así que despertaré mi palabra en vosotros de 70 años y os haré volver a Jerusalén. Yo los voy a hacer volver. Lo cual se cumplió, fíjense que no tuvo que morir ninguno, no tuvieron que haber ningún conflicto, ninguna escaramuza, ninguna amenaza, ninguna presión política ni económica. Dios habló a Ciro y Ciro dijo, el Dios de los cielos me ha dado todos los reinos de la tierra y me ordenó que reedifique su casa que está en Jerusalén. Así que todos los judíos que quieran irse, váyanse y llévense sus riquezas y sus vecinos, ayúdenlos con materiales para que vayan y reedifiquen la casa de Jehová que está en Jerusalén. Si así se hubieran portado Faraón, no hubieran perecido. Pero Ciro sí escuchó la voz de Dios, porque dijo el Señor, yo les haré volver. No se ocuparon plagas tampoco. Porque tengo pensamientos de paz y no de mal acerca de ustedes. Pensamientos de paz. Quiere decir de perdón. Quiere decir de restauración. Quiere decir de bienestar. Todo eso significa un pensamiento de paz. ¿De acuerdo? No solamente, pues ya no los voy a castigar tanto, no. Los voy a restaurar, les voy a perdonar, les voy a guiar para darles un corazón nuevo. Es un pensamiento de paz que es sembrar la paz de Dios en nuestros corazones. Y me invocaréis y yo os oiré. De nuevo, como cuando hacían oración y Dios les escuchaba. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Entonces, hermanos, hemos estado en una crisis de 6 meses como país y como mundo. Algunos de nosotros hemos tenido familiares que murieron por el COVID, otros que están enfermos todavía. Algunos perdimos el trabajo, nos hemos quedado hasta cierto punto desamparados. Otros han tenido que emigrar. Pero en medio de esta circunstancia el Señor envía una carta de paz en que nos revela su voluntad, que era necesario que esto viniera. Es más, Él dice, yo les hice llevar cautivos a Babilonia. El Señor lo reconoce, yo los hice ir a Babilonia. Pero dentro de 70 años los visitaré y despertaré mi palabra en ustedes y les haré volver a Jerusalén, porque yo sé que en mí hay pensamientos de paz para con vosotros y no de mal. Así que me invocaréis y yo iré, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Así que es tiempo de buscar al Señor y confiar en su poder y en su palabra, y saber que hay pensamientos de paz en el Señor para con nosotros en cualquiera de las crisis en que estemos sumergidos ahorita. Vamos a orar. Padre, gracias porque estás con nosotros, porque mandaste una carta hermosa a la nación de Judá que estaba cautiva en Babilonia, para que los judíos pudieran tener paz y tranquilidad, fructificar, buscar la paz en aquel lugar. De hecho, fueron tan bendecidos que algunos ya no quisieron regresar, pero la promesa de que volverías y despertarías tu palabra en ellos y que los harías volver a Jerusalén se cumplió con toda precisión en el año 70, cuando Ciro, que fue un siervo tuyo, obedeció a tu voluntad. Ahora, Señor, te rogamos que nos hagas entender esos pensamientos de paz que tienes para con nosotros y que nos quieres dar lo que deseamos y lo que necesitamos, que nos quieres restaurar y perdonar y que podemos buscarte y te vamos a encontrar, porque te vamos a buscar de todo corazón. Dice a cada familia que se encuentra en una crisis parecida de empleo, de salud económica, y ayúdanos a crecer en esperanza, en fe y en amor. Que el amor tuyo, que la gracia del Señor Jesucristo y el poder del Espíritu Santo sea con cada uno de nosotros ahora y siempre. Amén. Amén.
conmigo.